Buenos días, señores alumnos. Siendo las 9:14 de la mañana del día 7 de enero del 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 53. Para el día de hoy vamos a revisar el capítulo 6, la corriente alterna. Si pudieran confirmarme audio y video, por favor. Sí, perfecto. Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a comenzar viendo lo que es corriente alterna. Habíamos en algún momento en la clase de inducción magnética, cuando estábamos viendo campos magnéticos también, hablamos algo sobre la generación de la corriente alterna, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la representación de una bobina, la cual está girando en un campo magnético, ¿sí? Entonces acá esta bobina va a girar, el campo magnético tiene esta distribución, está yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y la bobina es la que va a girar en torno a este eje que tenemos acá. Entonces la bobina va a girar y al girar, ¿no? Vamos a tener que el área de incidencia de este campo magnético, en otras palabras, el flujo va a variar, ¿no? Dado que el campo no va a variar, lo que va a variar es el área que está expuesta hacia el campo magnético. Entonces, el flujo, que vienen a ser el número de líneas que va a atravesar esta área, va a ser variable, ¿no? Eso lo vimos en la clase de inducción. Cuando vimos flujo, vimos inducción magnética. Muy bien, entonces, de acuerdo a la ley de Faraday y de la ley de Lenz, para ver el sentido de la corriente inducida y del voltaje inducido, ¿no? Entonces ya sabemos que se crea en los terminales un voltaje, ¿no? Producto de la interacción de este flujo magnético, ¿no? Que es variable en el tiempo. Entonces, ese voltaje es recogido por estas, acá tenemos unos anillos metálicos en donde va a rozar esta espira. Acá tenemos unas escobillas. Lo que hacen acá es recolectar, ¿no? Recolectar ese voltaje que va a aparecer, esa diferencia potencial, esa fuerza electromotriz inducida que va a aparecer, se recoge en estas escobillas, ¿no? Y después esto ya pasa por un proceso para reforzar esta señal. Pero conforme va a girar esta espira, lo que va a aparecer es una señal de este tipo, que va a tener esta forma. Va a haber un punto en el cual no hay flujo, que va a coincidir cuando la espira esté de manera paralela al campo magnético, quiere decir que la espira no va a estar así echada, sino va a estar así, ¿no? De tal forma que el flujo no va a atravesar este cuadrado que ven acá, no atraviesa este cuadrado. Si yo lo viera de perfil, voy a mirar el campo magnético así en una línea y la espira también la voy a ver como si fuera una línea. Muy bien, una línea vertical. Entonces, ahí no hay flujo. No va a haber flujo pasando a través de la espira. Entonces, voltaje cero. No hay inducción. No hay fuerza electromotriz inducida. Conforme comienza a girar la espira, entonces ya va apareciendo un área hacia el campo magnético. Entonces empieza a aparecer una fuerza electromotriz inducida. Aparece un voltaje. Hasta que va a llegar a un punto máximo. ¿Cuándo era el máximo? Cuando el campo magnético forme 90 grados, ¿no? Con el plano del área, ¿ya? Con el plano del área. Entonces quiere decir que si yo lo viera de perfil, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a ver el campo magnético de esta manera. Así, de esta manera está el campo. Y la espira yo la debo ver así. Así tienen que ver. Y acá van a estar las escobillas, los anillos con las escobillas. Así, para determinar acá la fuerza electromotriz. Entonces, cuando yo tengo este caso, ahí es máximo.
¿sí? Acá la fuerza electromotriz inducida es máxima. Es máxima. Entonces, ¿cuándo es mínima? Mínima va a ser cuando este es el campo y la espira se encuentre de esta manera. Ahí va a ser, ¿no? Entonces acá sí voy a tener acá mi voltaje también, pero en este caso va a ser mínimo. ¿Y cuál es ese? Y ese mínimo va a ser 0. ¿Ya? Va a ser 0. 0 voltios. Entonces, eso es lo que me está representando esta gráfica. El comportamiento, acá, esto se le llama que se está modelando matemáticamente el comportamiento de esta espira. Entonces acá lo vamos a verlo, ¿no? Que está girando. Y si yo tuviera acá un indicador, ¿no? Un voltímetro, voy a mirar cómo va fluctuando ese voltaje. Va a ir cambiando. Muy bien. Pero matemáticamente, ¿cómo puedo yo representar ese comportamiento? Lo represento a través de esta señal. Esta señal es la que mejor representa el comportamiento de esta espira, esta bobina girando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que parte de 0, llega a un máximo, otra vez retorna a 0, quiere decir que otra vez llega a la posición vertical y después alcanza un máximo pero negativo. ¿Qué quiere decir? Que la bobina está girando y ahora el área está apuntando hacia abajo. Entonces, ¿no? Está en una contraria, se puede decir, con respecto al campo magnético, ¿no? Entonces, uno apunta en un sentido y el otro apunta en el otro sentido. Muy bien. Sí, recuerden que habíamos visto una fórmula para el flujo. Habíamos visto que el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético que es igual a B por el área por el coseno del ángulo que forman estos dos. Entonces, acá el área, vamos a suponer, esta es la espira, entonces el área, el vector área va a estar acá abajo. Entonces, acá θ es igual a 0 grados. ¿Por qué? Porque los dos son paralelos. Pero acá, por ejemplo, el vector área puede ser en este sentido. Acá está el área, acá está el campo. Entonces acá θ es igual a 90 grados. Coseno de 90, 0. Por eso 0. ¿No? Pero cuando está completando un giro, va a llegar un punto en el cual va a estar otra vez así en forma horizontal, por decir así, la espira, pero como está girando en este sentido, así, está girando de esta manera, en sentido horario, ¿no? Llega a este punto de esta forma, ahora el área que estaba apuntando hacia abajo, ahora el área está hacia arriba, pero el campo magnético sigue estando hacia abajo, el campo magnético no va a cambiar, entonces acá θ va a ser igual a, ¿cuánto? 180 grados, es antiparalelo. Acá son paralelos, acá se le dice antiparalelo. Entonces acá coseno de 180 es menos 1. Entonces el voltaje de E va a ser menos, va a ser negativo, pero un negativo máximo. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este caso. Eso es lo que está ocurriendo acá, para esta situación, que es lo que me está indicando. Y después regresa nuevamente a 0, con lo que completa lo que se llama todo un ciclo, que es un periodo. A eso se le llama periodo. En un momento vamos a ver algunos términos. Pero este es un ciclo, ¿no? Y después nuevamente comienza otro ciclo, ¿no? Es el continuo trabajo que está haciendo esta espira. Muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros que a esta FEM, ¿no? Esta fuerza electromotriz que se induce, se le denomina voltaje de corriente alterna. ¿Por qué así ese nombre, corriente alterna? ¿Por qué? Porque existe una inversión de polaridad. Es decir, el voltaje está cambiando de positivo a negativo en cada ciclo. Está cambiando de positivo a negativo. ¿No? Hay un cambio de polaridad. Muy bien. Si la bobina nos dice girase a una frecuencia de F revoluciones por segundo,
da tantas vueltas en un segundo. Entonces se dice que la FEM tiene una frecuencia de F Hz. El Hz es la unidad de la frecuencia. ¿Ya? Este de acá, Hz. Hz es la unidad de la frecuencia. Vienen a ser los ciclos que se dan en un segundo. El voltaje instantáneo B que se genera tiene la siguiente forma. Acá modelamos matemáticamente el comportamiento que estamos viendo acá. Este comportamiento matemáticamente tiene esta representación. El voltaje es igual a un B sub 0 multiplicado por la función trigonométrica seno con el argumento omega t, o lo que es lo mismo, B sub 0 por función trigonométrica seno con argumento 2 pi f, la frecuencia, por el tiempo t, donde B sub 0 se le conoce como la amplitud, el valor máximo que puede tomar el voltaje, ¿no? El máximo positivo o el máximo negativo, esa es la amplitud, ¿ya? Está expresada en voltios. Y omega, ¿no? Que es igual a 2 pi f, se conoce como la velocidad angular, ¿ya? Que vienen a ser los radianes por segundo. La frecuencia f del voltaje se relaciona con su periodo, T por T es igual a 1 entre F. ¿Ya? Entonces son las fórmulas más conocidas que tenemos para analizar lo que es la corriente alterna. Entonces la corriente alterna cambia periódicamente su sentido y su intensidad I se representa por una onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces, esta es la representación de una corriente alterna. ¿Ya? Así es como la representamos. La corriente y el voltaje alterno, ¿no? Una onda en la cual se está representando los cambios del voltaje en polaridad, ¿no? A lo largo del tiempo. Muy bien, entonces es un voltaje que va cambiando con respecto al tiempo. Nunca es el mismo valor, siempre está cambiando. ¿Ya? Ahora, miren, nosotros vamos a trabajar, a hacer nuestros cálculos, nuestros análisis, considerando corrientes alternas que tienen la forma sinusoidal. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con señales que son siempre de este tipo, ¿ya? Sinusoidales. Entonces, cuando yo, por ejemplo, puedo poner, ¿no? El voltaje que la fuente entrega, voltaje va a ser igual a, por decirles un valor, ¿no? 4 seno de 200t, por decirles un valor, voltios. O sea, lo que estoy acá tratando de decir, bueno, acá esta es la amplitud, ¿no? Esta va a ser la amplitud, este va a ser el B sub 0, la amplitud, y los 200 vienen a ser la frecuencia angular. Entonces, fíjense, de esa expresión yo puedo sacar todos los datos para armar la señal, porque B doble queda igual, es igual a 2 pi por F. Entonces, si 2pi por F tiene que ser igual a 200, entonces yo puedo sacar F a que es igual a frecuencia, ¿no? Sería acá a 200 sobre en 2pi. Entonces de acá puedo sacar que la frecuencia va a ser igual a, poniendo un valor, sería acá 100 entre pi va a ser igual a 31, vamos a ponerle así como decimal, 0.8 Hz. Y recuerdo que periodo es igual a 1 entre F, entonces este es igual a 1 entre 31.8, este es igual a 3.14 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una representación ya bien escala, fíjense que de ahí sale todo, solo de la ecuación matemática sale todo. Voy a dibujar acá mi señal, ¿no? Quiere decir que este punto que tienen acá, este es el periodo, este punto es 3.14 segundos, es el tiempo t. ¿Listo?
3.14 segundos. Ese es el periodo. ¿Ya? Ahora, tenemos acá que esta es la amplitud, este va a ser 4. ¿Listo? Y así es como vamos nosotros a ir representando las señales. Pero nosotros vamos a trabajar con señales senoidales. ¿Ya? Vamos a trabajar con este tipo de señales. Hay otras señales que también son corriente alterna, que se denomina corriente alterna. No toda la corriente alterna tiene la forma sinusoidal. También se le llama corriente alterna a señales que tienen la forma. Vamos un ratito a borrar acá para tener espacio. Perdón. A señales que tienen la forma, por ejemplo, que tienen una forma, por decirles, que se usa también bastante en por ejemplo, son las ondas triangulares, las ondas triangulares, ¿no? Que son algo así, se utiliza bastante también. Es una onda triangular, se utiliza. Este es voltaje, este es tiempo. ¿No? Tenemos otro tipo de señales que son las funciones rampa. Todas estas son señales de corriente alterna. ¿Por qué? Porque fíjense, toma varios valores en el tiempo. Puede tomar cualquier valor en el tiempo. Si esto fuera el 0 y acá fuera, digamos, 1 segundo, quiere decir que entre 0 y 1 segundo, miren cuántos valores puede tomar. Hasta un máximo y después otra vez llegar a 0, ¿no? Desde un B, acá es un B sub 0. Desde 0 hasta una amplitud máxima, B sub 0, y después desde B sub 0 hasta 0. En un segundo pueden tomar todo ese rango de valores. Si acá fuera 10 voltios, quiere decir que puede tomar un voltio 1.1, 1.2, 1.3, infinidad de valores entre el 0 y el 10 voltios en un segundo. ¿Ya? Acá tenemos una función rampa, ¿no? Entonces, así, tenemos diferentes tipos de señales, ¿no? Incluso también algunas funciones ya especiales, como son tipo exponenciales, ¿no? Todas ellas son funciones o señales en corriente alterna. Algunas se utilizan en electrónica para hacer pruebas, hacer simulaciones. Otras se utilizan en comunicaciones también, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de señales que tenemos. Pero las más comunes, las que ustedes se van a encontrar bastante, son este tipo de señales, que son las sinusoidales, ¿ya? Esas son las más comunes, las que más van a encontrarse. Estas son señales especiales, pero nosotros vamos a ahora explicarles algunos cálculos que se hacen. Primero vamos a definir algunos valores, unos parámetros, ¿ya?, de la señal. Y después vamos a ver unos cálculos que se hacen con este tipo de señales. En toda señal, sea senoidal, triangular, la forma que tenga, la señal de corriente alterna tiene algunas características que son muy importantes conocer para después tratar nosotros de explicar un poco la forma que tiene, el efecto que puede provocar en un circuito. Por ejemplo, nosotros tenemos que considerar una tensión sinusoidal, ¿no?, como la que vimos en la primera gráfica. Consideramos esta señal. Los parámetros que nosotros tenemos son, uno es el periodo, ¿ya? Nos dice, el periodo es el tiempo utilizado para completar un ciclo de la señal. ¿Ya? Entonces, el periodo es el tiempo utilizado para completar un ciclo. Entonces, es en un segundo, o sea, ¿cuánto le toma la señal, ¿no?, para repetirse? Entonces, esto es lo que vemos acá. Este es el periodo. Medimos desde que empieza la señal, alcanza su máximo, cruza por 0, alcanza su mínimo,
llega al 0 y vemos que otra vez empieza a repetir lo mismo. Entonces, desde que empezó hasta que vuelve a empezar un ciclo, eso se llama periodo. ¿Ya? Este es nuestro periodo. Entonces, ese es el primer parámetro. ¿Ya? Este es nuestro primer parámetro, el periodo. Después tenemos la frecuencia donde dice que es el número de ciclos por segundo. O sea, ahora nosotros vemos en un segundo cuántos ciclos completa esta señal. ¿Cuántos ciclos va a ser en un segundo? ¿No? Entonces hay señales muy rápidas que en un segundo pueden hacer muchos ciclos, ¿no? Por ejemplo, la corriente que llega a nuestra casa es de 60 Hz. Quiere decir que en un segundo completa 60 ciclos. ¿Ya? A eso se refiere. En un segundo estamos completando 60 ciclos. Entonces, 60 veces hace esta señal, ¿ya? En un segundo. De 60, así, 60 periodos. Es como decir, comienzan a contar desde acá, 1, 2, 3, y todavía no estamos en un segundo. Llegan a 60 y recién acá es un segundo. Entonces, hizo 60 ciclos en un segundo. A eso se refiere. Es tan rápida que hace ese efecto. Entonces, nosotros, es por eso que nosotros, a pesar de que, miren, la corriente es así, tiene máximos y mínimos, nosotros no apreciamos eso. Nosotros, cuando ustedes prenden un foco, por ejemplo, ¿no? Ustedes no van a mirar en el foco que, pero yo presiono el interruptor y de repente voy a ver que el foco comienza lentamente a brillar, hasta que brilla al máximo. Después comienza a brillar menos, menos, se apaga el foco y después otra vez comienza a brillar, hasta que un máximo de brillo y después comienza a bajar, hasta que se apaga. Ustedes no ven eso en un foco, ustedes ven el foco y lo ven que está siempre prendido. Pero si nuestra vista fuera muy rápida, muy rápida, que pudiéramos ver a 60 ciclos por segundo, nosotros sí miraríamos que el foco en realidad está en ese prende y apaga. Se apaga, después ilumina a un máximo, después comienza a iluminar menos, se apaga. Así es como están los equipos en corriente alterna. Así está un foco, un fluorescente. Así es como trabaja. ¿Ya? Esa es la forma como están trabajando. Como es a 60 ciclos por segundo, nuestra vista no es capaz de observar ese cambio. Pero si ustedes se han fijado, de repente cuando están llegando a alguna ciudad y la ven de lejos en horas de la noche y ven, allá estoy llegando a tal ciudad, están llegando a Cailo o a otra ciudad, y a lo lejos se ven las luces, van a ver que esas luces, si observan bien, o de repente se han fijado y nunca no lo han sabido entender en su momento, de repente ustedes han visto a la distancia, allá está Hilo, ¿no? Están por las lomas y miran, allá está Hilo, y miran las luces, y de repente ven como que las luces no están fijas, ¿sí? No están fijas, sino que están como que estuvieran vibrando, parpadeando, ¿no? Es porque a la distancia que vemos las luces, ¿no? Nosotros sí podemos, a la distancia, sí podemos apreciar un poco este máximo y mínimo, este cruce entre máximo y mínimo, ¿sí? Ahí podemos apreciar ese efecto. ¿Ya? No sé si me dejo entender bien, ¿no? Entonces, los focos, ¿no? La corriente alterna hace que los focos estén en un prende y apaga. Prende máximo, se apaga, prende máximo, se apaga, prende máximo. Así está trabajando un foco. Así es como trabaja. ¿Lo puedo apreciar? No. A simple vista no lo puedo apreciar. Esto es mucho más rápido. Pero con la distancia, si yo veo un foco a kilómetros de distancia, como también uno de los parámetros que tienen las señales, las ondas, no sé si lo han visto en un curso de física 2, física 1, lo que es
movimiento oscilatorio, las ondas también tienen un parámetro que se llama longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda es la distancia entre, se llama esto, también se le dice cresta o pico, entre un pico y otro pico. Es como el periodo, pero el periodo mide el tiempo y la longitud de onda mide la distancia entre pico y pico. Entonces, en 60 Hz hay una distancia entre pico y pico que a una distancia mayor a un kilómetro, 2 kilómetros, desde donde estén las lomas, por ejemplo, ustedes van a poder apreciar, ¿no?, ese parpadeo, porque significa que primero llega un pulso y tantos metros después viene el siguiente pulso, por así de representarlo, ¿ya? Entonces, esa es esa distancia yo la puedo apreciar, pero siempre y cuando hay una distancia considerable entre la fuente de la luz y mi persona, ¿sí?, el observador. Si el observador está a una distancia considerable desde la fuente de luz, sí, le va a llegar primero el primer pico y hasta que llegue el segundo pico hay un vacío. Entonces, ese vacío yo lo interpreto, ¿no? En la vista lo voy a interpretar como que inicialmente primero llegó un punto de luz y después se apagó. Y después llega el siguiente punto de luz, ¿sí? Primero llega un punto de luz muy fuerte, que es el pico máximo, y después se apaga, ¿no? Hay un vacío acá, no hay nada, y después llega el siguiente pico fuerte de luz. Entonces, de esa manera es como que yo puedo apreciar como que la luz estuviera como que parpadeando, ¿ya? Entonces, ese parpadeo no es otra cosa más que el hecho de que la corriente alterna tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta representación. Muy bien. Entonces acá la frecuencia, la velocidad angular, ¿no?, que ya hemos comentado, que es igual a 2pi por f o 2pi entre el periodo, ¿no? Viene a ser la velocidad con la cual cambia de un máximo a un mínimo, ¿no? La cual se completa un ángulo. Es como que, fíjense, no sé si recuerdan ustedes un poco lo que era trigonometría. Pero esto, ¿no? No sé si recuerdan un poquito de trigonometría. En trigonometría, ¿cómo representaban ustedes una señal senoidal? ¿Recuerdan? ¿No hacían ustedes, no dibujaban algo así? Un círculo. Acá es el radio. Este es un radio donde R es igual a 1, un radio unitario. Y acá es el ángulo, ¿no es cierto? Este es mi ángulo. Llamémosle ángulo tita. Entonces, conforme imagínense que el radio empieza en 0 y comienza a subir. ¿Sí? Comienza a subir, llega a este punto y de ahí comienza a completar toda la circunferencia. Imagínense que ese radio ustedes lo pudieron mover. ¿Ya? Ahora, si yo este radio, el movimiento de ese radio, yo lo comienzo primero en 0, lo traduzco en esta gráfica, por ejemplo, voy a poner acá. Cuando esté en este punto, ha transcurrido un tiempo. Va a estar acá. Cuando esté acá, ha transcurrido otro tiempo que está acá. Cuando esté en este punto, otro tiempo acá. Y así hasta que llegue a un máximo que va a estar acá. Y después pasa este cuadrante y va a estar por acá. Y así. Si uno de los puntos, voy a ver que conforme el radio comienza a girar, comienza a describir una señal senoidal, ¿no? Entonces, la vertical me da la función senoidal, mientras que la horizontal me da la función coseno. Si yo grafico hacia abajo, cuando esté en 0, estoy en el punto máximo. Cuando llegue a 90 grados, estaré en un 0.
cuando llegue a 180 estaré en un máximo negativo. Entonces, si yo grafico todos los puntos, voy a tener una señal así. Entonces, este es seno y esto es coseno. Seno y coseno. Y parte de dónde? De la representación de de circunferencia, de radio unidad, ¿no? Haciendo girar. Entonces, ahí aparece la función seno y la función coseno. Pero la velocidad con la que gira, esa es la velocidad angular. Esta es la velocidad angular, la velocidad con la cual va a girar este radio. Esa es la velocidad angular. Y acá lo representamos en tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos seno y coseno. Entonces la velocidad angular significa a esta velocidad con la cual gira este radio y con la cual cambia esta señal, con la cual va a cambiar de valores esta señal. A eso se refiere la velocidad angular. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, otro dato. Bueno, ya habíamos hablado la amplitud o valor pico. Y acá tenemos cómo se le representa matemáticamente el voltaje para un instante dado cualquiera, para cualquier instante de tiempo, es igual al valor pico, al valor máximo, multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. ¿Ya? Este es el argumento, frecuencia angular por tiempo. Entonces, si yo quisiera conocer qué valor tiene mi señal a 2 segundos de haberse producido, t igual 2 segundos, multiplico, calculo la función seno de este argumento, lo multiplico por el valor pico y tengo el voltaje para los 2 segundos. ¿Ya? Otro parámetro que también se utiliza y nosotros vamos a utilizar bastante en corriente alterna es el ángulo de fase. El ángulo de fase lo que me indica es con respecto a un cero. ¿Ya? Imaginemos que mi señal, yo tengo acá, esta es la representación que hemos estado viendo, con la señal partiendo de cero. Pero ¿qué pasaría si yo tengo así? Esta es mi señal, pero ahora mi referencia yo la pongo acá. Esa es mi referencia. T. Entonces, ¿qué veo acá? Que la señal partió antes del cero. Partió antes. Esta distancia que ven acá, esta distancia es el ángulo de fase. ¿Ya? Que en este caso sería un desfase. Desfase porque no empieza en el cero. Si empieza en el cero, como en este caso, se dice ángulo está en fase, la señal está en fase. Cuando no, hablamos de un desfase. Ese término es muy importante que ustedes lo conozcan, porque cuando veamos el efecto de utilizar capacitores y bobinas en un circuito, lo que provocan estos elementos son desfases en la señal. ¿Ya? Después vamos a verlo con calma eso y ahí ustedes van a entender un poquito ese término. ¿Ya? Y cuando yo utilizo el ángulo de fase en mi fórmula, la fórmula que tenemos acá ahora se convierte en B igual voltaje pico por seno multiplicado, argumento omega t más menos ángulo de fase phi. Esta es la fórmula general y esta es la fórmula especial para el caso en el cual la señal está en fase. ¿Ya? Si está en fase, phi vale 0 y por lo tanto llegamos a esta condición. Pero cuando hay un desfase, esta es la fórmula general. Esta es la fórmula que podemos utilizar de manera, como les digo, de manera general. En señales de corriente alterna se utilizan dos cálculos. ¿Ya? Uno es el valor medio promedio, cuya fórmula es la siguiente, y el valor eficaz. Acá tenemos su fórmula. ¿A qué se refiere esto rápidamente? Miren, como la señal la señal de corriente alterna es variable, ¿sí? Es variable. Vamos a ver acá. La señal es variable. Entonces, lo que va a pasar, no, la señal es así, es variable. Entonces, nosotros debemos tener alguna manera de representarla. Ustedes recuerdan que la corriente continua, esta es la corriente continua, solo tiene un valor fijo, un valor estable, un B. En cambio, en corriente alterna,
hay muchos valores, de un mínimo a un máximo, desde un mínimo negativo o un cero hasta un máximo positivo. Hay muchos valores, ¿sí? Desde mínimos a máximos hay bastantes valores. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar en mis cálculos si va a tener muchos valores? ¿No? Entonces, como por ejemplo un instrumento de medida me dice que tengo 220 voltios, si la corriente es alterna, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas son esos 220 voltios? ¿Es el máximo que alcanza? ¿O es un promedio? ¿Qué cosa es? Entonces, tenemos dos cálculos que se hacen. Uno es el valor promedio, que también se le conoce como valor de corriente continua. Entonces, este valor de corriente continua utilizan, por ejemplo, los instrumentos, el voltímetro, el amperímetro, pero de corriente continua, es para medir esto de acá, corriente continua. ¿Ya? Con un multímetro de corriente continua yo veo acá, lo que estoy sacando es un promedio. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para este cálculo es igual a 1 entre el periodo integral de 0 al periodo por el valor de la señal, que está en función del tiempo, por la diferencial del tiempo. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo es calcular el área en un tiempo dado. Si yo, digamos, esto fuera 6 voltios, y acá tengo un tiempo t, entonces calculo como el área en este tiempo. ¿Sí? Calculo el área para este tiempo t. ¿No? Entonces ahí tengo un promedio. ¿No? Ese es mi valor promedio, mi valor de corriente continua. Si yo hago ese cálculo, acá en señal de corriente alterna pura, debe salirme, ¿cuánto? Tengo área positiva, tengo área negativa en un periodo t, entonces tiene que salirme 0. ¿Sí? O sea, quiere decir que si yo utilizo el multímetro, imagínense que yo tengo un multímetro, ¿sí? Este es mi voltímetro de corriente continua, lo pongo en corriente continua, ¿listo? Acá dice corriente continua, y yo marco acá, y no pongo en corriente alterna, ¿ya? Yo saco las puntas, la punta, y mido en un circuito, ¿ya? En un circuito dado, esta es mi fuente, y bueno, y acá vendrá todo lo que es el circuito, ¿no? Si yo con corriente continua mido acá, la lectura que me va a dar es 0.00. Si es que esta fuente es pura, es idealmente pura, no tiene ninguna componente de corriente continua. ¿Qué significa? Si me da 0, significa que mi señal es así. Parte en 0, máximo, una señal senoidal exacta, pura, ¿ya? Con 0 y 0. Pero si me da, por ejemplo, un valor de, supongamos, 0.5 voltios, me da este valor, ¿qué significa? Que esa señal en realidad no está partiendo desde este punto 0, 0, sino está partiendo un poquito más arriba, así. Así. Como que si el eje del tiempo se hubiera desplazado hacia arriba. Así. Eso significa. Entonces, ya acá no hablamos de una señal pura, sino hablamos de una señal de corriente alterna más una señal de corriente continua. ¿Listo? Esto, por ejemplo, en nuestras casas no es tan crítico, no pasa nada, ¿sí? No va a pasar, no va a tener un mayor efecto. Pero en comunicaciones, ¿no? Cuando hablen de redes, esto es algo malo, ¿ya? Esto es algo malo. ¿Por qué? Porque este componente de corriente continua me puede generar problemas en mi comunicación, puede elevar el nivel de tensión y puede afectarme los equipos. Además, los niveles de corriente continua generan mucha energía, mucho calor, mucha potencia. Entonces, eso daña a un equipo de comunicaciones, ¿ya? Por eso, si nosotros vemos una señal de comunicación, esto no fuera energía eléctrica para consumo de casa, sino fuera una señal de datos,
¿no? Entonces hay que eliminar se dice hay que eliminar la componente de corriente continua porque me puede afectar la comunicación. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer. Y el otro valor que vemos es el valor eficaz, así se le llama, el valor eficaz. Valor eficaz, o también conocido como valor RMS, que viene a ser la raíz cuadrática media, square, ¿no? Raíz cuadrática media, ¿ya? Ese de square, ¿recuerdan? Cuadrático. Entonces, este valor lo que hace es, tiene una fórmula muy similar, 1 entre t, perdón, a ver, es con raíz cuadrada, hemos puesto con raíz cuadrada de, a ver acá, sí, de frente con raíz cuadrada, no al 1 medio. Entonces, este valor es muy similar, vamos a ponerlo igual, integral de 0 a t de la función que está en función del tiempo al cuadrado diferencial de t. Entonces, este valor que ven acá, en otras palabras, lo que trata de hacer es hacer que esta señal que ven acá, que tiene este comportamiento, se comporte como en la corriente continua. Así. Imagínense ustedes que esta señal, que es así, ¿ya? Nosotros hicimos un corte por acá. Hiciéramos un corte. Pero un corte de tal manera, de tal forma, que estos sobrantes que ven acá, yo los puedo utilizar para rellenar estas partes de acá. ¿Listo? Si yo esta parte de acá abajo la subo, ¿ya? Yo la subo, digamos así, la subo, igual le corto toda esta parte me sirve para rellenar toda esta partecita de acá, ¿no? Y toda esta partecita de acá. Y así con el siguiente pulso. Entonces, al final lo que voy a tener es una señal de esta manera, ¿sí? Imagínense que yo recortar esta parte y comienzo a rellenar. Corto los picos y comienzo a rellenar de manera tal que yo puedo tener esta forma, ¿no? Entonces, ese es el valor RMS. Es este valor a partir del cual yo tengo que hacer ese recorte. Este es mi EBRMS. A partir del punto donde el cual yo puedo hacer el corte y rellenar para tener esta señal. BRMS. ¿Ya? Por lo tanto, si pueden darse cuenta, el BRMS siempre es menor que el valor máximo, que la amplitud. Es menor que la amplitud, ¿ya? Es mucho menor que la amplitud. Entonces, cuando yo utilizo un multímetro y lo coloco ahora en corriente alterna y no en corriente continua y mido voltaje, ¿sí? Ahora este se llama VAC. Entonces, y voy a un circuito igual, o voy a la pared, a un enchufe y pruebo, acá va a salir 220 voltios. ¿Qué quiere decir? Que estos 220 voltios son este valor, RMS. Esto es igual a un BRMS, un valor eficaz. ¿Ya? Es un valor, es como decir un promedio de la señal, algo así. ¿Ya? Algo así. Entonces, esta señal BRMS, ¿no? Representa a toda esta señal, pero como si fuera una señal de corriente continua. Por eso que ustedes cuando ponen el indicador, está 220 volts siempre, 220, 220, 220. No cambia. ¿Sí? No cambia. ¿Ya? Pero en realidad, ¿cuál es su valor máximo? Su valor máximo tiene que ser mayor. Si yo quiero dibujar esa señal que sale de una toma de red, una toma corriente, entonces acá tiene un valor máximo que es mayor. Este es mi valor máximo que es mucho mayor que el BRMS. Entonces, si acá me dice 220 voltios, es el donde yo hago el corte, pero si voy a dibujar la onda senoidal, entonces esa onda senoidal tiene un valor mucho mayor. ¿Listo? ¿Cómo sé cuál es ese mayor? Acá tenemos. Esta es la fórmula del valor eficaz, pero ustedes pueden utilizar las
las abreviaciones, las deducciones finales, que son estas de acá. El voltaje RMS es igual a 0.707 del valor máximo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al caso anterior que hemos estado viendo, si yo tengo 220 voltios RMS, ¿cuál es el máximo? Entonces, si yo tengo 220 voltios, quiere decir que el valor máximo sería aproximadamente 311.2 voltios. ¿Ya? Despejando. Entonces, este es el máximo, el B_0 es la amplitud del máximo y el BRMS es la lectura que tendría con un multímetro. ¿Ya? Eso hay que recordar, esto es importante, porque en los problemas a veces nos dan la señal así, de esta forma, o me dan con su expresión matemática. Me dicen, tengo un circuito donde el voltaje, acá miren, a 220 voltios, pero acá ¿cómo era? El voltaje B es igual a 311.2 seno de, y acá me van a dar un valor, omega t, más phi. Fíjense, esta es la amplitud. Pero si yo pongo el multímetro me dice 220, no me va a leer los 311. Esta es la amplitud. Entonces, ahí hago eso, ¿no? BRMS es igual a 0.707. ¿De quién? De 311.2. Y esto a qué me va a dar igual, me va a dar igual aproximadamente a los 220 voltios. Con esto trabajamos en mis cálculos, ¿no? Después voy a enseñarles esto, cómo trabajar con esto. Y esta es la representación matemática. ¿Bien? Muy bien. Eso es en cuanto a conocer un poco las señales. ¿Ya? El otro punto es este de acá. Yo les voy a ir pasando esto hoy día para que lo vayan revisando. ¿Ya? Pero miren, trabajar con corriente alterna, con circuitos de corriente alterna, como ustedes están viendo acá cuando les he hecho las representaciones, hay que trabajar con señales trigonométricas. ¿Sí? Hay que trabajar con funciones seno, con sus argumentos, hacer algunos cálculos, y hay veces se vuelve un poquito confuso, por así decirlo. ¿Ya? Pero tenemos una herramienta que nos ayuda mejor, por así decirlo, en hacer estos análisis. Nos evitamos usar la trigonometría y utilizamos una especie de álgebra que se llama álgebra fasorial, que permite entender mejor el comportamiento de los circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Un fasor es como un vector, es muy similar a un vector. Tiene una magnitud y tiene un ángulo. ¿Ya? Se utiliza, nos dice, para describir los circuitos RLC, ¿ya? En serie. También en paralelo. Hay que hacer algunos ajustes, pero también se puede usar en paralelo. ¿Ya? Entonces nos permite utilizarlos en circuitos RLC. Por ejemplo, acá tenemos Z es la hipotenusa y tiene de lados R, y en el otro lado tiene el otro vector que se llama XL menos XC, donde R se conoce como la fase de la corriente y acá en Z proyectando tenemos la fase que se llama fase voltaje. El ángulo entre estas dos fases se denota por phi, el ángulo phi. ¿Ya? Y esto me sirve para hacer nuestros cálculos. Por ejemplo, en un circuito, el voltaje, en un circuito RLC, es un circuito que contiene resistencia, bobina y capacitor, nosotros vamos a tener que el voltaje en la resistencia está en el eje, está en 0, ¿no? Y el voltaje en la bobina menos el voltaje del capacitor está a 90 grados del eje, ¿no? Entonces, recuerdan vectores, si yo uno estos dos puntos, tengo el voltaje total en el circuito, ¿no? Y el ángulo phi. ¿Por qué un ángulo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno trabaja en corriente? ¿Qué pasa cuando uno está trabajando con corriente alterna, con circuitos? Cuando yo trabajo en corriente alterna, pongamos, tenemos así,
corriente alterna, lo que pasa es que la resistencia no provoca nada. ¿Sí? La resistencia no provoca nada. Pero ustedes recuerdan que la bobina y el capacitor tienen un comportamiento de llegar, un comportamiento exponencial, de llegar desde un punto mínimo hasta un máximo, le toma un tiempo. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? Entonces, cuando pasa la corriente, lo que va a aparecer al comienzo es que la resistencia rápidamente reacciona. No hace problema, como quien dice. ¿Sí? Pero la bobina y el capacitor, hasta que carguen, hasta que trabajen, provocan lo que se conoce como un desfase. De ahí el nombre y lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que si este es el voltaje de entrada, sumamos que este es el voltaje, ¿ya? Este es el voltaje de entrada. Si yo graficase la corriente, si no hubiera bobina y capacitor, la corriente sería igualita. Igualita, solo que más pequeña nada más, por la amplitud. Pero por el efecto de la bobina y el capacitor, la corriente, este es un ejemplo, pudiera ser que empiece acá. Así, de esta manera. Si yo proyecto esta distancia que hay entre que empieza la fuente y hasta que empieza la corriente, eso se llama ángulo phi, el ángulo de desfase. Lo que está provocando la bobina y el capacitor es desfasar, desplazar la corriente. Como les digo, si fuera solamente un circuito netamente resistivo, puras resistencias, la corriente hubiera sido así, igualita. Hubiera estado en fase, se dice así. Acá hubiera estado I sub R, por ejemplo. Pero debido a la bobina, capacitor, se desfasa, se desplaza. Ese desplazamiento hace que los circuitos ya tengan otro comportamiento, porque la potencia va a ser diferente, ¿no? Entonces, los voltajes van a ser distintos en los diferentes componentes. ¿Ya? Entonces, ya el comportamiento varía. No es como en corriente continua, donde esto, no hay desfases en corriente continua, ¿no? Entonces, en corriente alterna hay desfases y provoca todas estas situaciones, ¿no? De corrimientos de corriente, el voltaje ahora en L ya no va a empezar en cero, sino empezará en otro punto, igual el voltaje en el capacitor y empieza distinto. Entonces, eso lo vamos a ver cuando usemos nosotros el simulador, ahí van a poderlo apreciar, ¿ya? Por eso ya para el día lunes ya tienen que tener su simulador instalado para que puedan trabajar. Nosotros para hacer cálculos vamos a utilizar el álgebra fasorial. ¿Ya? En el álgebra fasorial es mucho más sencillo. Un fasor se representa por A, la magnitud del vector, por su ángulo. ¿Listo? Que es representado de forma, esta es forma polar, se le dice, radio con ángulo, y esta es la forma, se dice cartesiana, ¿ya? Un lado real y un lado imaginario. ¿Listo? Y la suma se hace de esta forma. Es preferible hacer una suma. Si yo la tengo en forma polar, mejor es convertirla a la forma cartesiana y en forma cartesiana hacer la suma, porque es más directo, es A1 con B1, es parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. La resta es igual, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, pero en cambio en el producto lo mejor es no hacerlo en forma cartesiana, sino hacerlo mejor en forma polar. En forma polar es más sencillo. Miren, en forma cartesiana todo lo que hay que hacer, cuántos productos hay que hacer. Pero en forma polar es magnitud con magnitud, A por B, y el ángulo es el ángulo de A más el ángulo de B, directo. Y ya tengo mi producto. Para la división también es igual, mejor es la forma polar, es A entre B, magnitud de A, magnitud de B, ángulo de alfa menos beta, ¿no? Y así, esos son los más importantes. Después también tenemos potencias, son otras operaciones, pero las más importantes son la suma, la resta, el producto y la división, que es lo más común que vamos a ver.
raíces, logaritmos, no lo vemos nosotros, pero les he puesto acá. Pero esta es una parte importante. Si tienen la calculadora, esto se hace automático. Si no tengo la calculadora para hacer mis cálculos, yo puedo colocar esto en una hoja de Excel, por ejemplo. Pueden colocar o lo pueden programar haciéndose un pequeño programita en Python o cualquier otro lenguaje, donde esta es la forma cartesiana, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Y la forma polar es R, el radio o la magnitud, con el ángulo. Donde R, ¿a qué es igual? R es igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y el ángulo es arco tangente de la parte imaginaria con la parte real. ¿Listo? Así representamos. Así puedo pasar de cartesiana a polar. ¿Listo? Y si quiero al revés, acá es una otra forma de representar la fórmula exponencial y la forma trigonométrica. Y de la forma trigonométrica es que yo saco la conversión a la inversa. X a qué sería igual si es que yo tengo el R y el tita. X va a ser igual a R coseno de tita y Y va a ser igual a R seno de tita. Entonces, si ustedes colocan esto en una hoja de Excel, rápido les va a dar, ¿no? Colocan el R, colocan el tita y automáticamente les va a dar su X y su Y, ¿no? Si no tienen la calculadora, esa es la forma como podrían trabajar, ¿no? Colocan estas fórmulas en el Excel, igual estas fórmulas, estas dos en su Excel, y así van a poder calcular un fasor en forma cartesiana o en forma polar. Entonces, nosotros con esto vamos a trabajar el día de mañana. Y vamos a hacer unos ejercicios para que vean y vamos a ver un poquito de lo que son relaciones voltaje-corriente. Antes de que se retiren, les voy a pasar el... A ver si está acá la asistencia. Todo. Listo. Ahí tienen ustedes la asistencia. Por favor, llenen la hora. Listo, hay una pregunta. Respondan la pregunta y presenten su asistencia. ¿Ya? Entonces yo les estoy pasando esto para que ustedes lo vayan revisando. A horas de la tarde. Puedan revisar. ¿Ya? Bueno, concéntrense más en lo que es suma, resta, multiplicación y división. Nada más. Y en las conversiones, si las pudieran tener en el Excel para el día de mañana, cosa que mañana rápidamente hacemos una demostración y van a entenderlo cómo es que trabaja esto, ¿ya? Y pasar rápidamente a lo que son ya los circuitos y hacer los análisis con circuitos, que es donde deberíamos concentrarnos un poco más. ¿Listo, señores? Si no tienen ninguna consulta, quedamos hasta aquí, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? ¿Listo, señores? Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta luego.